¿Qué? ¿Me va a mirar el tiempo? Ah, no. ¡Feliz sábado! ¿Cómo están todos? Cool, eso es bueno. Bueno, mientras me ponen la diapositiva, hablemos de la clase pasada. La clase pasada, la hermana Melissa nos estaba hablando acerca del final de las trompetas, la séptima trompeta. La séptima trompeta es muy sencilla de explicar, la voy a explicar así, en pocos trastes. Jesús viene, punto, se terminó todo. Ya, esa es la séptima trompeta. Listo, problema resuelto. Pero, al final de la séptima trompeta, como dice la hermana Melissa, se deja ver el arca del pacto. Ahora, todas las profecías que hemos visto hasta ahora, todas tienen un mueble en cual centrarse y en eso va a girar toda la profecía, porque dicen lo mismo, dicen qué cosas van a pasar o pasaron desde el tiempo apostólico hasta la venida de Jesús. En el caso de las iglesias, cómo estuvo la predicación. En el caso de los sellos, qué le pasó a la palabra de Dios. En el caso de las trompetas, cuáles son las advertencias y cómo Dios respondió a las oraciones. Y cada uno tiene un mueble. En el caso de las iglesias, el candelabro, predicación. En el caso de los sellos, la mesa de panes, palabra de Dios. Y en el caso de las trompetas, la mesa del incensario, o sea, las oraciones y cómo Dios las responde. Pero de aquí en adelante, todo lo que vamos a ver va a tratar acerca del arca del pacto. O sea, todo va a girar en torno al arca del pacto. Y si tuviera que responderles qué simboliza el arca del pacto simboliza Jesús, su lucha contra Satanás y cómo nos salva. Eso es lo que representa. Entonces, ustedes van a ver constantemente que aparece Jesús, cosa que no era muy visible en las otras profecías. Si ustedes ven las profecías de las iglesias, por ejemplo, Jesús es el que está hablando y todo, pero la historia trata de cómo le va a la iglesia y qué tanta torta jalaron. Pero ahora en adelante todo va a tratar de qué hizo Jesús, cómo hace Jesús, qué es lo que hace Satanás para arruinarle la vida y cómo Dios o Jesús se defiende de eso. Entonces, habiendo dicho eso, hoy vamos a ir al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahora la hermana me entiende cuando a mí me cuesta hacer esto, es porque de verdad no la agarro. Quiero que por favor alguien me busque el capítulo 12, versículo 1 y me lo lea. Capítulo 12, versículo 1. No me lo lean ahí porque ni yo lo puedo leer. Allá la hermanita lo tiene, le llevo. Ah, bueno, ya se lo lleva la hermana. Gracias, hermanita. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Gracias, hermana. Vamos a ir por partes porque de aquí en adelante todo se pone muy simbólico. Entonces hay que entenderlo. Para algunos es más fácil, para otros no es tan fácil. Entonces la idea es que todos salgan con el conocimiento de aquí. Cuando se habla de una mujer en la Biblia, mujer simboliza iglesia. Punto. Hay un montón de ejemplos que puedo darles en la Biblia, pero lo más claro es Jesús es el esposo y ¿por quién viene? Por su esposa, que es la iglesia. Simple y llano. Una mujer es una iglesia. Entonces, de aquí nos dice que había una señal en el cielo y una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y 2 estrellas. Recuerden que el Apocalipsis nos envía otros textos. ¿Se acuerdan? Siempre el Apocalipsis, para entenderlo, nos envía otros textos. ¿A qué texto nos está enviando? Nos está enviando a la historia de José. Cuando José estaba chiquito, medio joven, medio adulto, tuvo un sueño. En el sueño, él veía que el sol, la luna y las estrellas, 2 estrellas, se postraban enfrente de él. Y cuando el papá oyó esa historia, ese sueño, la interpretación que le dio fue, ¿acaso tu papá, acaso yo, tu papá, tu mamá y tus 2 hermanos se van a postrar enfrente tuyo? Bueno, pues ahí está la explicación. ¿Qué representa entonces el sol? Representa a Jacob, o en este caso inclusive a Dios. ¿Qué representa a la luna? Una mujer, la esposa de Jacob. ¿Y qué representa las 2 estrellas? Todos los hijos de Jacob. Ahora, los hijos de Jacob son el pueblo de Israel, las 12 tribus. Por tanto, representa a todo el pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? En pocas palabras dice que una mujer, o sea, una iglesia, está revestida del sol, o sea, está revestida con la luz de Dios, que tiene la luna bajo sus pies y también a 2 estrellas coronándola. O sea, es todo el pueblo de Dios, es toda la iglesia de Dios. Es una forma muy elegante y bonita de decir, estaba la iglesia de Dios, simple y llano. Alguien que por favor me lea el versículo 2 de ese mismo capítulo. El versículo 2, alguien que lo tenga, que me levante la mano. El capítulo 12, versículo 2.
Estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. 12:2, ¿verdad? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ok, esta mujer, esta iglesia de Dios, estaba por dar a luz. Ahora, esta es la profecía más vieja que existe en la Biblia. No hay una profecía más vieja que esta. Dios le contesta a la serpiente y a la mujer que la simiente de esa mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. La serpiente representaba a Satanás, la mujer no era Eva a la que representaba, sino a toda la descendencia, todos los hijos de Eva, o sea, todo el pueblo de Dios. Y le iban a aplastar uno de sus descendientes la cabeza a esa serpiente. Esa es la profecía, la primera profecía mesiánica, o sea, que anunciaba el primer encuentro que tenemos con Jesús como humano, el nacimiento de Jesús. Ahí se ve predestinado. Y aquí nos está diciendo lo mismo. Una mujer que estaba encinta. Está hablando del nacimiento de Jesús. Sí, la Virgen María, porque era virgen en ese momento, la Virgen María tuvo a Jesús. Está bien. Pero toda la descendencia, toda la línea, que es con lo que empieza el libro de Lucas y el libro de Marcos, el libro de Mateo, toda esa descendencia es el pueblo de Dios que dio, culminó con el nacimiento de Jesús. Entonces, aquí me está hablando del nacimiento de Jesús. Es muy simple y llano. Alguno que me lea el versículo 3, porque vamos en orden para que entiendan versículo por versículo. Está fácil. Esa es la hermana. Esa. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahí vamos a hacer un freeze. Vamos a congelarnos un toque porque esta parte es súper increíblemente recontraimportante. Ese dragón de ahí va a aparecer más adelante en el Apocalipsis. Y hay que entender quién rayos es ese dragón, porque la mayoría cuando lee el Apocalipsis, de hecho el mismo Martín Lutero lo dijo, cuando ustedes leen el Apocalipsis lo único que yo veo son dragones y lunas y soles y no entiendo nada. Bueno, ese dragón de ahí es de los más importantes que hay. Hay que entender quién es, porque no es solamente un ser. Ya van a entender, vea, dice, apareció otra señal en el cielo. ¿Dónde está apareciendo? En el cielo, no aparece en la tierra, aparece en el cielo, aparece junto a Dios, en los estrados de la altura, ahí aparece en el cielo, ¿de acuerdo? He aquí un gran dragón escarlata. ¿Dónde nos devuelve la palabra dragón? ¿Dónde más hemos oído la palabra dragón? Aquí yo tenía, y yo creo que está ya escondido, un letrero gigante de 1844 con esa misma imagen. Y hablamos de un montón de bestias, ¿recuerdan? Hablamos de dragones, hablamos de leones con alas, hablamos de osos que se paran de una pata más que de la otra, y entre ellos había un dragón. Ese dragón, ¿qué les dije yo que representaba? ¿Qué simbolizaba ese dragón? Cuando lo estudiamos, vimos que cada una de las bestias representaba un reino de la antigüedad. El león con alas representaba Babilonia. El oso que se para de un lado más que el otro representaba Medo-Persia. El leopardo con alas representaba Grecia. Y por último el dragón representaba Roma. ¿Por qué? Porque fue el orden de los gobiernos que dominaron el mundo. Sí, yo sé, Babilonia no dominó toda la inmensidad del mundo, pero el mundo conocido, lo más importante que había en ese entonces, él lo dominó, y así también Grecia, así también Medo-Persia y Roma. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿El dragón entonces es Roma? Sí. Cuando ustedes oyen la palabra dragón, representa Roma, pero me dice que apareció en el cielo. Entonces, ¿qué más representa ese dragón? Bueno, sigamos leyendo. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Eso lo vemos también en Daniel. ¿Recuerdan que yo les dije que tenía 10 cabezas con 10 cuernos ese dragón? Y que incluso sale un cuernito pequeño que lo representamos con, o lo unimos con la iglesia católica. Bueno, pues es ese mismo dragón, es el mismo dragón de Daniel. Entonces definitivamente es Roma, ¿sí? Es definitivamente Roma, no hay de otra. Pero quiero que alguien por favor me lea el versículo 4 de ese mismo capítulo, el capítulo 12, versículo 4. Y ahí es donde todos se les hace un colocho y dicen, ya, ¿qué rayos? Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo,
y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Frene ahí un toque. Si yo les digo a ustedes que una tercera parte de las estrellas del cielo cayeron por culpa de alguien, ¿ustedes qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Satanás, el diablo, Lucifer y como lo llamen. Es lo primero que ustedes piensan porque fue el que hizo eso. Entonces este dragón, el Apocalipsis me está diciendo que es Satanás, porque dice, y su cola arrojaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pero habíamos dicho que era Roma. Bueno, es que es las dos. Y les voy a explicar por qué. Estas 4 bestias que aparecen en Daniel no son 4 bestias. Daniel las vio como 4 bestias en ese momento. Dios se las reveló como 4 bestias en ese instante. Pero más adelante a Juan se le revela una única bestia. Tal vez ustedes lo han leído, todavía no estamos en esa parte, pero voy a adelantarme un toque. Como un dragón que tiene patas de oso, que tiene cara como de león, que tiene cuerpo como de leopardo. ¿Por qué solamente ve una bestia mientras que Daniel vio 4 bestias? Les explico, es porque esta bestia es, digamos que, el trabajo perfecto de Lucifer. Cuando ustedes creen que los seres humanos gobernamos este mundo, que ponemos líderes, que ponemos presidentes, que Donald Trump, que Bides, que no funciona así. Satanás guía las cosas para que tal persona o tal persona no esté. Y Dios dice, sí, está bien, no está bien. Y él tiene que hacer según la voluntad de Dios, pero él es el que está manejando los hilos. Entonces, digamos que yo voy a decirle a Angie, por favor vaya y mata al bebé de aquella mujer que está a punto de parir. Y Angie, que es bien asesina, se va y lo mata. Ahora, ¿quién fue el culpable? ¿Angie o yo? Los dos. Somos cómplices. Bueno, pues esta fue la misma obra. ¿Quién intentó matar a Jesús en la antigüedad? ¿Quién fue el que mató a todos los bebés inocentes en Belén y tuvo que salir José y María corriendo hacia Egipto con Jesús en manos? Fue Roma, no fue Satanás. Satanás no apareció con una espada volando cabezas, pero fue guiado, impulsado por Satanás. Entonces esta bestia, primero como un león, luego como un oso, luego como un leopardo, luego como un dragón, es el mismo reino, es exactamente el mismo. Lo que fue evolucionando. Satanás le fue metiendo cositas que él necesitaba. En Babilonia lo que necesitaba era fuerza bruta, hagan lo que yo digo, obedezcan, inclínense frente a lo que yo digo. En Medo-Persia fue más listo. En Medo-Persia dijo, no lo voy a hacer así, lo voy a poner por ley. Y si usted rompe la ley, pues ni modo, usted es el que está rompiendo la ley, no es culpa de nosotros. Después en Grecia fue más inteligente. La gente aún así desobedece la ley por servir a Dios. Entonces vamos a ponerlo más lindo, más agradable. Vamos a hacernos como que somos mejores que los demás, entonces van a querer imitarnos. Uy, qué chiva los griegos con esos músculos así, todo Zeus, todo bien hecho. Yo voy a imitarlo. Empezaban a hablar su idioma, empezaban a tener su cultura y poco a poco empezaban también a adorar a sus dioses. Y por último, en Roma fue donde sacó todo lo sanguinario que él era y desarrolló el reino perfecto, a su parecer. Por eso es que esta bestia es la que quería matar a Jesús. Esta es la historia de Jesús. Alguien que por favor me lea el versículo 5 y 6 de ese mismo capítulo. Ay, hermano, no sé cuánto tiempo me queda, pero ahí voy, versículo por versículo para que me entiendan. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y a su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Ok, es la misma historia que hemos venido contando desde Daniel, las iglesias, los sellos, es la misma historia. Viene Jesús, nace Jesús, Satanás intenta matar a Jesús, al final lo logra matar, Jesús resucita, Jesús es llevado al cielo, el dragón se llena de ira y empieza a atacar a su descendencia, a la mujer. Y pasan esos 1260 años que hemos venido hablando desde la saciedad aquí, que fue todo el gobierno donde la Iglesia Católica gobernó. Ese tiempo en el que las personas, si no decían lo que la Iglesia Católica decía o si no hacían lo que la Iglesia Católica decía, las metían en una jaula llena de púas,
le arrancaban las extremidades y otras cosas que no puedo decir en una iglesia porque hay niños. Entonces, es la misma historia, es lo que nos está contando, es el mismo relato, nos está diciendo, vayan caminando hasta ese punto, es el mismo relato que hemos venido hablando. Pero aquí Dios, en el versículo 7, digamos que nos da un plus de información que no teníamos antes, que no nos habían dado antes. ¿Por qué? Porque estábamos con la vista puesta en todos los eventos que estaban sucediendo aquí en la tierra. Que si le pasa esto a la iglesia, que si la Biblia es destruida, que si los santos de Dios oran a ver cómo le responde Dios. Pero aquí nos muestra qué está pasando entre Dios, entre Jesús y Satanás. Y lo voy a leer yo. En el versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero un toque. Acabamos de terminar con la idea de que ya habían pasado 1260 años, ¿sí o no? O sea, nos había llevado hasta ese punto. El mismo Jesús nos está contando, Juan en el Apocalipsis nos está contando, los eventos van así. Jesús quiere nacer, Jesús nace, Jesús muere, Jesús resucita, Satanás persigue la iglesia por 1260 años. Y en ese punto, de un momento a otro, nos dice que está peleando contra el dragón en el cielo, Miguel, que es Jesús. Miguel significa el que es como Dios es Jesús. Con Satanás y lo tira del cielo. Sí, pues eso no había pasado antes. Bueno, Satanás tuvo en total 2 caídas. Satanás tuvo una caída original, que fue cuando metió la pata bien metida y se hizo una de los diablos literalmente en el cielo. Y entonces Dios decidió sacarlo del cielo, no lo mató ni lo destruyó, lo condenó nada más, lo expulsó del cielo y él solamente podía desplazarse en algo que se llamaba el abismo, o sea, donde no había seres creados, donde no había nadie al cual él pudiera engañar. Y se le dio el permiso de solamente molestar a los hijos de Dios en el árbol del conocimiento del bien y el mal. La segunda caída de Satanás fue después de que Jesús asciende al cielo. Cuando Jesús asciende al cielo, él consigue el control de este planeta. Antes Satanás tenía el derecho de presentarse frente a Dios como representante de este mundo, porque nosotros todos en conjunto, al pecar, decidimos que él fuera nuestro líder. Entonces él podía presentarse frente a Dios y hacerle todas las reclamaciones. Es que Angie mató a Tel chiquito por culpa de Roger. Es que tal hermano es un mentiroso. Es que tal hermana es una adúltera, etc. Todo eso era lo que hacía Satanás. Esa era la batalla que tenía Dios contra Lucifer. Pero después de que Jesús asciende, Jesús llega a ser el representante de esta tierra. Entonces ya Satanás no puede ir ahí y es otra vez descartado de la presencia de Dios. Es su segunda caída. Y esa segunda caída es la peor de todas. ¿Por qué? Porque ya él no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada en el cielo. Ya no puede engañar absolutamente a nadie en el cielo. Ni ángeles, ni seres de otros mundos, ni otras creaciones que Dios haya hecho que qué rayos, quién sabe cuáles son. Solo y únicamente puede engañar al planeta Tierra. Entonces yo quiero que ustedes entiendan esta parte, porque aquí ya prácticamente termino. Quiero que entiendan esta parte porque es la más importante. La lucha que tiene Lucifer no es una lucha física. Él nunca levantó una espada. Bueno, capaz lo hizo, capaz fue tan tonto como para intentar levantarle una espada a Dios, pero no iba a tener mucho éxito. La lucha que hay es una lucha de argumentos. Es que mi argumento sea mejor que el argumento que estaba dando el otro. En este caso, que Lucifer le gane por argumentos a Dios. El primer argumento de Satanás fue muy simple. Usted es injusto. Usted hace las cosas porque quiere, porque puede y porque no necesita pedirle permiso a nadie. Y nosotros tenemos que hacerle caso. Ese fue el primer argumento y con eso convenció a una tercera parte de los ángeles. Yo quiero que ustedes entiendan que es una cantidad masiva de seres. Y todos cayeron en ese engaño. Si Jesús viene a la tierra y muere, padece de un dolor y un sufrimiento horrible, es humillado hasta el cansancio, y yo quiero que ustedes me entiendan. Vean, yo quiero que por un instante se pongan en esta posición. Imagínense ustedes
siendo profesionales, siendo personas muy destacadas de la sociedad, premio Nobel, presidente, lo que usted quiera. Y de un momento a otro le dicen, es que por aquel indigente que está allá, que le acaba de escupir en la cara, usted tiene que ponerse los mismos harapos, ser igual de sucio y que todo el mundo a la par le pase escupiendo, para ver si él sale de esa podredumbre en la que está. Bueno, pues Jesús hizo algo muchísimo más grave que eso. Si a nosotros a veces nos da pena y vergüenza, ahora imagínense a Jesús, que era Dios. Bueno, si después de haber hecho eso, Satanás se le ocurría decir, es que usted es injusto y hace lo que se le viene en gana, nadie le va a creer. ¿Sí o no? Ya no hay argumentos ahí. Entonces él ocupa un argumento secundario. En esa segunda caída, ese fue el argumento que necesitó. Ese argumento que él ocupa es el siguiente. Es que usted nos quiere destruir por una enfermedad que se llama pecado. Pero la enfermedad no es algo que yo decido. Yo pequé, me equivoqué, caí, pero yo no me puedo arreglar. Es como el alcohólico que dice, es que yo ya soy alcohólico y no puedo hacer nada, no me voy a arreglar, porque ya es algo interno en mí, ya no tiene solución. O sea, usted está condenando a un enfermo, no a alguien que decide hacer algo malo, sino a un enfermo. Pero para poder hacer eso, Satanás tiene que demostrar que todos pecan y que nadie se puede arreglar. Entonces la única forma en la que Dios tiene para que eso no sea así es comprobar que no es cierto, que usted sí puede dejar de pecar, que usted sí se puede curar del alcoholismo, que usted sí puede dejar las drogas. Es la única forma en la que Dios puede demostrarlo. Y se le ha llevado 6,000 años y hasta el tiempo del fin en demostrar eso. Y hace hasta el tiempo del fin que un pueblo aparece así. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Sepan entonces que este dragón representa a Satanás, pero también representa a todos los reinos que fueron acumulándose hasta que nace el reino perfecto de Satanás, que es ese dragón que intentó matar a Jesús y que reinó por 1260 años. Hasta ahí lo dejamos. Diosito me los bendiga y me los tenga en su santa gloria siempre.